siguiendo esa línea que venimos llevando de Señor, enséñanos a avanzar en la oración. Señor, enséñanos a avanzar en la oración. En esto es que hemos estado viendo realmente la base sobre la cual nosotros debemos plantarnos para orar, la identidad con la que debemos orar, la manera como nosotros tenemos nuestra identidad clara va a definir mucho la seguridad con la que oramos, va a definir mucho la manera como nos relacionamos con Dios. Por eso es tan clave mi identidad como hijo de Dios en Cristo, y también poder tener claro mi posición como hijo de Dios. Y mi posición es en los lugares celestiales juntamente con Cristo, que eso quiere decir que estoy representado en el cielo por Jesucristo mismo. Y entonces allí en el estudio está más o menos esbozado lo que se debe de tener en cuenta. Y una de las cosas que, uniéndolo con lo que dijimos hace 8 días, es que tengamos en cuenta esto. A la hora de nosotros orar, en las diferentes direcciones en que oramos, cuando oramos pidiendo, en este caso decíamos que hay varias formas de orar. Orar, ¿qué quiere decir? La oración es comunicación, ¿sí? Comunicación. Entonces orar no es sinónimo de pedir, orar es sinónimo de comunicarse. Ahora nos comunicamos en varios sentidos. Nos comunicamos para adorar, nos comunicamos para dar gracias, nos comunicamos para tener ese tiempo de intimar con el Señor, pero también nos acercamos en esa comunicación para pedir de acuerdo a las necesidades propias que vamos experimentando en nuestro andar diario en cualquier área de nuestra vida. Entonces lo que decíamos es que hay que tener en cuenta que hay dos posturas muy diferentes a la hora de nosotros orar pidiendo, y también en la manera como va a darse y cómo se da, cómo responde Dios, y cuál sigue siendo nuestra función aún en esa realización, en que se vuelva realidad material, podemos decir tangible, lo que ya es una realidad en el mundo espiritual. Porque la palabra de Dios dice que como hijos de Dios tenemos herencia en la gloria celestial. Amén. Y herencia en la gloria celestial tiene que ver cómo toda esa riqueza divina está dispuesta para los hijos de Dios. Por eso nos dice que nosotros somos herederos con Dios y coherederos con Cristo. Tenemos, pero a la hora de hacer tangible, a la hora de traer esto que es real en el mundo espiritual, traerlo a la realidad, nosotros tenemos que continuar en una postura más activa y menos pasiva. ¿Cómo que quiere decir esto? Nosotros no solamente debemos ejercer la parte de orar pidiendo, la parte de comunicarnos con Dios para pedirle, sino que hay algo más que tenemos que hacer. Entonces el miércoles decía que nosotros oramos hacia Dios, hablamos con Él, nos comunicamos con Él. Él es nuestro Padre Celestial, estamos representados ante el Padre en Jesucristo, y de acuerdo a nuestra herencia celestial es que nosotros venimos con el derecho legal que Dios nos dio a pedirle a Él, a poner nuestras peticiones, nuestras necesidades y nuestra intercesión delante de Él. Amén. Entonces esa comunicación es directamente con el Padre a través de Jesucristo, representados por Cristo en lugares celestiales. Y aunque yo esté en esta tierra, yo estoy representado con Cristo allá en los lugares celestiales. Pero cuando yo ya le comento todo esto al Padre Celestial, cuando ya vacío todo lo que está en mi corazón en esa expectativa, ahora doy media vuelta y quedo de frente a este mundo natural, y quedo de frente a una realidad espiritual que se mueve aquí. Entonces no puedo solamente quedarme con lo que hice delante del Señor para que se cumpla inclusive esa voluntad acá, sino que tengo que tomar una postura más activa, y esa postura es ejercer autoridad, la autoridad que Dios nos ha dado. Porque cuando ya nosotros venimos, el orar tiene las dos partes, en que yo me comunico con Dios, pero Él se comunica conmigo. Amén. Y en ese material que les he dejado es muy clave la comunión con el Espíritu Santo,
porque el Espíritu de Dios y la palabra nos van a estar hablando. Dios nos habla a través de su palabra escrita, el Espíritu Santo nos la comunica, nos da el entendimiento. Entonces en la oración se da ese comunicarnos entre yo hablo a Dios, Dios habla a mí, o Dios habla a mí, yo hablo a Dios. Amén. Que eso es comunicación. Cuando hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. ¿Sí? Yo soy el emisor cuando envío mis palabras al Señor, o cuando expreso mis palabras al Señor. El mensaje pues es lo que estoy diciendo, y el receptor es Dios, pero Dios también llega a ser el emisor. Él da su mensaje, su palabra, y yo soy el receptor, lo es usted. Amén. Entonces es una comunicación donde los dos se hablan. Si no fuera así, se llamaría un monólogo. Un monólogo es lo que pasa prácticamente aquí cuando uno está en este altar, porque uno habla y ustedes están sentaditos recibiendo, pero no hablan, no responden, no preguntan, porque este ambiente no da para eso. Tendría que ser una clase, ¿verdad? Y un tablerito, alguna cosa, y poder conversar. Pero entonces en la oración, yo hablo a Dios, Dios habla a mí, o Dios habla a mí, yo hablo a Dios. Entonces tiene que ver con hablar y parar el oído para escuchar. La oración siempre va a tener esas dos partes vitales. Yo comunico un mensaje, pero recibo un mensaje. Y cuando yo oro, debo expresar, pero debo de guardar silencio para escuchar. Debo de estar atento a lo que Dios responde y cómo responde. Porque puede ser que traiga la palabra a la memoria, puede ser que el Señor le dé una impresión en su corazón, un sentir, puede ser que le dé una voz directamente que usted escucha. Bueno, alguna vez estuvimos hablando de las muchas maneras como Dios se comunica. Entonces es estar uno atento. Yo sé que estoy hablando con ese ser espiritual real que me está escuchando, pero que también yo puedo escucharlo a Él. Amén. Salimos de ahí, de ese momento de estar así en esa conexión, y nos enfrentamos a este mundo natural y también a un mundo, a un mover espiritual satánico. Pero de ese vamos a hablar después. Lo cierto es que el Señor, desde que nos dio la vida, desde que nos creó allá en el huerto del Edén, Dios no quería que nosotros fuéramos pasivos en cuanto a su voluntad para con nosotros. Dios no quería que nosotros fuéramos personas que estuviéramos esperando que ahí quietecitos nomás. No, Él hizo algo que fue compartir su autoridad con nosotros, para que Él, usted y yo y cada uno de nosotros estemos unidos con Él en el ejercicio de su gobierno sobre este planeta. Entonces, lo que queremos compartir hoy tiene que ver con ejercer nuestra autoridad. Y nuestra autoridad va a estar ejercida en dos direcciones: hacia el mundo natural y hacia el mundo espiritual. Pero hoy lo que vamos a ver más de fondo es la autoridad que tenemos como hijos de Dios, como creación de Dios, que ni siquiera, o mejor, no comienza. La autoridad que tenemos nosotros no comienza cuando venimos a ser hijos de Dios. La autoridad que tiene el ser humano comenzó cuando Dios lo creó. Aún sin haber comido del árbol de la vida, sin haber pasado por ese momento, el ser humano ya tenía autoridad. Y nosotros fuimos creados y se nos delegó autoridad. Es decir, que por principio básico, el ser humano fue creado para gobernar con Dios. Y eso es muy importante a la hora ya de nosotros ser restaurados a través de Jesucristo a esa condición de gobierno con Dios. Entonces miremos lo primerito, que es cómo nosotros fuimos creados para ejercer un cogobierno con Dios. Nosotros fuimos creados para ejercer un cogobierno con Dios. Eso lo dice clarito Génesis 1:26. Huerto del Edén. Todavía no se ha pecado, todavía no se ha caído en la situación en que se cayó. Ahí tenemos a ese ser humano todavía puro, perfecto como Dios lo había hecho. Le faltaba algo, llegar a ser hijo de Dios, pero en su estado de creación estaba en estado de perfección. Entonces mire lo que le dice Dios
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y luego dice: señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué le entregó Dios a ese ser humano que todavía no era hijo? Solo era creación. Si comía del árbol de la vida y la vida de Dios entraba a él, iba a ser hijo de Dios. Pero si no, pues no iba a ser hijo de Dios. Y como no comió, pues no llegó a ser hijo de Dios en ese momento. Se quedó como creación, y creación caída, porque llegó a ser hijo de rebeldía, como ya lo hemos hablado en muchos momentos. Pero lo que importa aquí es que veamos ese momento. Dios, desde que tenía en mente crear al ser humano, ya tenía en mente darle autoridad y darle gobierno al ser humano. Entonces, en otras palabras, usted y yo podemos preguntarnos: primer propósito de Dios, así allí lo que vemos en la creación, ¿qué quiso Dios con usted cuando lo colocó en esta tierra? ¿Y qué ha querido con cada ser humano que ha nacido sobre esta tierra? ¿Qué ha querido Dios? ¿Cómo? De acuerdo a este versículo. Sí, vamos a llegar a ser hijos de Dios, pero es que todavía no estaba el tema este del árbol de la vida y el árbol del conocimiento, todavía no estaba por ahí. Nos está hablando del momento en que Dios va a crear al ser humano. Está hablando consigo mismo, ya hemos explicado eso en otro momento. Él está hablando consigo mismo y dice: hagamos. Todavía no lo ha hecho. Está hablando de hagamos al hombre, a ese ser humano. Lo va a hacer a su semejanza, de acuerdo a su semejanza. Y ya tiene previsto que le va a entregar ¿qué? Autoridad. ¿Y para qué le va a entregar la autoridad? Para gobernar. Le va a entregar una autoridad para que ejerza gobierno. Solito no, porque Dios, el soberano, el creador, es el dueño de todo y el que tiene los propósitos. Entonces Dios está pensando en un ser humano que lo va a crear, que lo va a crear en las condiciones apropiadas para relacionarse con él, que es, por eso nos dio la personalidad, como el Dios personal que es él, nos da personalidad para que haya esa comunicación. Y habiéndolo creado especial, está en sus planes que ese ser humano gobierne con él sobre esta tierra. Entonces todo ser humano que nace sobre esta tierra nace para cogobernar con Dios, para ejercer gobierno de la mano de Dios. Ese es el diseño. En otras palabras, Dios nos entregó un liderazgo sobre esta creación, no para acabarla como lo que está haciendo, porque cuando uno le entregan algo para gobernar, no es para que lo acabe, sino para que lo cuide, lo multiplique, lo tenga en buen estado, que sea algo que realmente se vea que tiene buena mano. Cuando a alguien se le entrega algo y se le da: mire, este es el mundo, ahí está usted, y le doy gobierno sobre este mundo. Acabe con los árboles, con los ríos, con los animales, desintegre todo esto. ¿Esa es la idea? No, cuídelo, téngalo en buen estado, súplase de él, las necesidades que tiene que sean suplidas, y cuídelo para que otros también puedan suplirse de allí y que haya abundancia para todos. Entonces el Señor está entregando gobierno sobre lo que es natural, sobre este mundo natural. Ahora, aquí lo que le pido al Señor que nos ayude es a que nos plantemos nosotros en el corazón esto: yo nací para gobernar con Dios. ¿Usted puede decir eso? Yo nací para gobernar con Dios. Oye, pastor, desde la cocina donde esté, pastor, desde un puesto, desde donde esté, ¿usted nació para qué? Para gobernar con Dios. Para eso fue creado. ¿Amén o no amén? ¿Lo estamos viendo en la palabra o no? Yo nací para gobernar con Dios. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Ahora, entonces ya vemos, en el texto nos especifica en gran parte
todo lo que tiene que ver con lo material, ¿sí? Con todo lo material. Habla del mar, de los peces, de las aves, de los cielos, de las bestias en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuídelo, manténgase, súplase, pero no lo vaya a destruir, porque a uno no le dan las cosas para que las acabe, sino para que se beneficie y las haga crecer para que beneficien a muchos también. Amén o no amén. Para eso es que se nos da a nosotros la autoridad. Entonces, podríamos decir en palabras aquí parafraseadas como que yo quiero que lo que sucede en el cielo ocurra también en este mundo creado. Quiero que mi gobierno celestial se extienda en el reino natural, pero no quiero hacerlo yo directamente, sino que lo quiero hacer a través de ¿quién? A través de nosotros. Por eso nos coloca aquí, pero nos da la autoridad, porque Él quiere hacerlo a través de nosotros. Más adelantico, cuando ya nos encontramos con el tema de los árboles, en el huerto del Edén, ya entendemos el diseño de Dios, que no solamente es crearnos y darnos una autoridad para que nosotros actuemos solos, sino que ya Dios está planeando morar dentro de nosotros a través de su Espíritu y desde dentro de nosotros guiarnos a cumplir el propósito de Él. Amén. Que ese ya es un paso más adelante. Cuando Dios le entrega autoridad al ser humano, podemos inclusive citar aquí, sin equivocarnos, Mateo 6:10, que nos habla también de ese gobierno sobre ese mundo terrenal, sobre ese mundo material. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Creador, Rey soberano, unido con el ser humano que está pidiendo que venga su reino. Pero ¿cómo quiere Dios que venga su reino? A través de nosotros mismos, en nosotros y a través de nosotros. Entonces, Él quiere gobernar en esta tierra, pero ¿a través de quién? Él no puso a los ángeles para gobernar la tierra. Él no puso ni a los más altos de los querubines a gobernar en esta tierra. Él colocó al ser humano para gobernar. Por eso tenemos que orarle al Señor que nos ayude a tener una visión de que yo vine a esta tierra para compartir gobierno sobre esta creación recibido de Dios, compartir gobierno con Dios. Dios quiere gobernar aquí, que venga su reino, que ya vino, que está en nosotros y que se ejerza a través de nosotros. Entonces, por eso es que estamos hablando de que en la oración, inclusive cuando vamos a Dios para pedir y descargamos y escuchamos su voz, escuchamos su dirección, tenemos algo más que hacer ahora después de que salimos de ese momento de orar. Tenemos que salir a ejercer la autoridad espiritual en este mundo natural para que la voluntad de Dios sea hecha. Pero no van a venir los ángeles ni nadie más, ni tampoco Dios tiene 3 o 4 buenos predicadores famosos para hacer eso. Dios tiene a cada uno de sus hijos para eso. Así nos cueste captarlo, pero podemos orarle a Dios que nos dé luz, porque lo que Dios quiere es que nos veamos desde la perspectiva que Él nos ve y que nos enfoquemos de acuerdo al plan que Él ha tenido, de acuerdo al propósito que ha tenido. Y entonces lo que Dios quiere es su gobierno a través de nosotros. Pero ¿qué más quería? ¿Que nomás gobernara el mundo material? ¿Acaso Dios no sabía que ya había un diablo por ahí? ¿Acaso Dios no sabía que había un opositor? Bien lo leemos en la Biblia que cuando querubín se rebeló, dice que Dios lo echó por tierra. ¿Quién lo mandó por acá? Por estos lados. Ya Dios sabía. Es decir, que el gobierno que el ser humano debía ejercer de parte de Dios en la tierra tenía que ser aún contra la obra del enemigo, que quería hacer absolutamente lo opuesto a lo que Dios tenía pensado. Es decir, que el gobierno no solamente iba a ser sobre la creación material, sino que aún habría que ejercer un dominio sobre
lo que es el mover espiritual satánico que ya estaba ahí. ¿Cuál era el plan de Dios con la creación? Mire lo que dice aquí en el pasaje de Isaías 11:9. Isaías 11:9. ¿Qué anhela el Señor? Porque la tierra, ¿qué? Será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Ahora, imaginémonos este planeta tan grande, que pues para uno es grande, ¿cierto? Muy grande. Y la parte del huerto del Edén solamente ocupaba un espacio. Dice que Dios plantó un huerto y allí fue donde colocó los 3 árboles en el centro del huerto, pero era un lugar, un espacio definido. Ahora, ¿qué quería Dios? Que lo que pasara en el huerto, de este hombre sujeto a la voluntad de Dios, de este hombre dispuesto a gobernar bajo la dirección divina, y que ahora la vida de Dios entrara a él para poder ejercer ese dominio. Dios esperaba que a medida que el ser humano se fuera multiplicando, el ser humano fuera conociendo de Dios, y que la tierra fuera siendo llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Es decir, a partir del huerto del Edén se iba a multiplicar una humanidad, pero una humanidad temerosa de Dios, una humanidad que entendía el plan de Dios. Somos creados por Él y en conexión con Él vamos a gobernar esta tierra. Entonces, cuando Dios tiene al ser humano aquí, no solamente es la parte material, sino que aún la tierra debería de ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. No una humanidad que se apartara de Dios. Entonces, cuando el Señor está trabajando con nosotros, una de las cosas que sigue en pie y que el Señor anhela, Él quiere que todos lo conozcamos y que lo entendamos. Él quiere caminar con un ser humano que se relaciona con Él, y que a medida que lo va conociendo, a medida que Él va obrando en ese ser humano, entonces la gloria de Dios se vaya expandiendo. Y el anhelo de Dios era que la tierra fuera llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Dios quiere que el mundo sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios, y eso tenía que ver también con el gobierno que Dios le estaba entregando al ser humano. Gobierno sobre la creación material, pero un gobierno donde también influenciara el mundo espiritual, para que la humanidad, a medida que se fueran multiplicando, fueran creciendo hombres y mujeres que reconocieran a Dios como el único Dios verdadero, y que lo adoráramos como Él se lo merece, en una vida de servicio a Él, en una vida de consagración a Él. Es decir, el Señor nos creó para gobernar con Él el mundo material y en el mundo espiritual. Entonces, otra vez, yo fui creado por Dios, ¿para qué? Para gobernar con Él, porque no estábamos creados para gobernar solos, sino para gobernar con Él, que eso es lo que quiere decir la palabra cogobierno. Ahora, Dios no quería un ser humano que trabajara solo, no un ser humano que gobernara para Dios, sino un ser humano que gobernara con Dios, que es muy diferente. Cuando yo estoy haciendo alguna labor, algún servicio que es para Dios, pero yo lo hago solo, independiente, sin contar con Él, sin pedir su guía, su ayuda, sus recursos, entonces yo no estoy trabajando con Dios. Soy yo solo queriendo hacer las cosas para Dios, y Dios no quiere eso. Nunca ha estado en la mente del Señor que el ser humano esté solo y haciendo las cosas solo. En el corazón de Dios siempre ha estado que Él y nosotros estemos entrelazados en el hacer de su voluntad. Amén. Mira lo que dice 2 de Corintios 6:1, que es un texto bastante ya conocido por todos, donde la palabra del Señor nos dice que nosotros somos colaboradores
de Dios. Y un buen colaborador no puede estar actuando independientemente de aquella persona que lo llama a colaborar. Si uno quiere ser un buen colaborador, ¿qué tiene que hacer? Estar conectado con la persona que uno le va a colaborar, qué es lo que quiere que haga, cómo lo hago, dónde encuentro las cosas, porque la persona que está pendiente, la que va a revisar, la que va a decir si quedó o no quedó como se esperaba, porque yo no estoy para hacer lo que yo quiera, sino para hacer lo que el encargado, el dueño me diga que haga. Yo estoy solo para colaborar. Entonces, ¿qué esperaba Dios del ser humano en esta creación? Que gobernara como colaborador, es decir, dependiendo de él, no solo. Amén. ¿Para qué fue creado usted? Para gobernar con Dios. Para gobernar con Dios. Ese no es un tema de política solamente, esto no es un tema de los llamados líderes políticos, esto es un tema de Dios, mire, esto es un tema divino, esto es un tema que nos está mostrando la Escritura, que es un tema que nació en el corazón de Dios. Hacerlo a usted y hacerme a mí partícipes. Ahora, ¿qué pasa entonces? El ser humano ya sabemos que pierde esa condición de cogobernar con Dios porque recibió en su recibió en su espíritu naturaleza espiritual caída, se apartó de Dios, quedó bajo condenación y ya lo hemos, yo no sé si usted se ha visualizado, yo tengo un cuadro mental, bueno, visualizado es una frase que a veces se usa muy mal, pero digamos que tener un cuadro mental viendo a Adán y Eva saliendo del huerto del Edén, cuando fueron echados del huerto del Edén, ¿cómo salieron? Yo creo que ahí, si no, ahí podemos decir lo único que llevaban era la ropita que Dios les hizo. Lo único que llevaban era la ropita, las túnicas que Dios no llevaban más. A enfrentarse a un mundo en una condición, habiendo perdido todo lo que Dios les dio para que lo tenían ahí suplido, habiendo perdido la comunión con Dios y habiendo cedido a Satanás su condición de cogobernador con Dios. Habiéndole cedido a Satanás eso. Pero ya conocemos la historia, no nos vamos a quedar allá porque lo que nos interesa es esa restauración que el Señor nos da. Porque mire que cuando uno vuelve y lee Efesios capítulo 2, que es un texto muy clave, supremamente importante en nuestra vida cristiana, es un texto muy clave en cuanto a la identidad nuestra. Es un texto muy clave en cuanto a la condición, la posición que tenemos como hijos de Dios. Leamos el 1 al 7, según Efesios 2, del 1 al 7, que es supremamente importante. Leámoslo todito para que nos quede. Este es un texto que usted lo puede leer cuantas veces sea hasta que el Espíritu lo ilumine en nosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora, que todavía, mire que dice que ahora todavía opera, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, todavía sigue operando en los hijos de desobediencia. Eso de que el diablo dejó de operar, que dejó de funcionar, que ya no actúa, eso no es cierto. Que opera en los hijos de desobediencia actualmente, versículo 4 a 3, entre los cuales también todos ustedes, bueno, todos nosotros, anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza espiritual caída, éramos ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Nos está mostrando ese cuadro tétrico, ¿no? Ese cuadro de que no puede ser más triste y más miserable, pero míralo hacia dónde va. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo ¿qué? Sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Recuerde, usted está unido a Cristo y lo que Dios hizo con Cristo también se lo aplica a usted. Y si Cristo murió, usted murió con Él. Si Cristo fue sepultado con Él. Al darle vida, usted recibió vida con Él. Al resucitar, resucitó con Él. Y al estar Él sentado en lugares celestiales, como estamos representados, unidos con Cristo, estamos en lugares celestiales con Él. ¿Para qué vamos a lugares celestiales? ¿Para estar mendigando? ¿Para qué somos colocados en lugares celestiales juntamente con Cristo? ¿Para qué? Para gobernar. Porque el lugar que ocupa Cristo a la diestra del Padre es un lugar de gobierno, es un lugar de autoridad. Jesucristo fue levantado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores, y nosotros estamos representados con Él en los lugares celestiales. ¿Para qué cree usted que estamos ahí? Porque todo lo que el ser humano, Dios lo crea para cogobernar con Él. El ser humano lo pierde todo, pero ahora Cristo viene y lo restaura todo. Y lo restaura a una condición inclusive mejor todavía. ¿Para qué? Para gobernar con Dios. Para gobernar con el Padre Celestial. ¿Sí lo puede ver? ¿Sí lo podemos ver? Uy, Señor, Padre, pero es que yo, tan insignificante, yo que ni la mayoría de la gente ni me conoce, no sabe ni quién soy yo, para gobernar con Dios. Pues ese es el plan de Dios con todo ser humano, y para eso en Jesucristo hemos sido restaurados. Entonces, ¿cuál plan también tiene que usted estar desarrollando con Dios? No podemos estar solamente en el plan de ir a Él en oración y quedarnos en ese cuadro. Tenemos que dar nuestra media vuelta y ejercer de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que Él nos ha mostrado y nos ha dicho, ejercer esa voluntad, ese actuar para que se haga la voluntad de Dios, para que se ejecute la voluntad de Dios. ¿Y quién lo va a hacer? ¿A cuál de los ángeles va a mandar? Escuchando el tema de la angelología por ahí con algunas personas, le han delegado a los ángeles una cantidad de funciones que la Biblia no dice que tengan, porque ellos están para servirnos a nosotros de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial, y le están delegando a los ángeles funciones que fueron dadas a nosotros. Los ángeles no están para gobernar en esta tierra, ellos están para protegernos a nosotros y ayudarnos a nosotros, pero ellos no son los que gobiernan aquí. En esta tierra tiene que gobernar el ser humano de la mano con Dios. Amén. ¿Para qué fuimos restaurados? ¿Para qué fuimos sentados en lugares celestiales? Todo lo que sucedió fue para levantarnos a ese lugar de privilegio, a ese lugar donde está el trono celestial. Los lugares celestiales se refiere a ese lugar que la Biblia llama el tercer cielo, o que otros llaman la quinta dimensión, no sé, pero que es el lugar de donde se manifiesta el gobierno de Dios. Cuando la Biblia dice el reino de los cielos, es el lugar donde se manifiesta la gloria de Dios, donde Esteban vio a Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre, ejerciendo gobierno y autoridad. Y usted y yo estamos unidos a Cristo, estamos representados en Él. Entonces, nosotros no estamos para estar esperando a que las cosas pasen, sino que unidos con Dios, estamos unidos a Él para hacer que las cosas pasen. ¿Me hago entender? Nosotros no estamos para esperar que las cosas pasen, estamos también para hacer que las cosas sucedan, que pasen. Y ese gobierno para el cual Dios nos creó, para el cual nos dio autoridad, y que a pesar de que todo se perdió, pero que luego fuimos restaurados en Jesucristo, ese gobierno Dios nos lo da para ejercerlo por medio de la palabra hablada, por medio de la palabra expresada. Cómo creó Dios los cielos y la tierra, y cómo los llenó, y los llenó organizadamente. Todo el tiempo la palabra dice: y dijo Dios y mandó Dios, y dijo Dios y mandó Dios.
No hay necesidad, si no, váyase, léase todo el capítulo 1 de Génesis, y ahí tiene usted todas las veces, todo lo que hay en este planeta, todo lo que existe, y la manera organizada como existe, lo estableció Dios por medio de su palabra. La palabra expresada. La otra vez yo pensaba, Dios no dice que Dios se quedó pensando con la boca cerrada, allá como pensando, voy a crear un mundo donde va a colocar unos seres humanos allí, y él pensando, y ya aparecieron. Nos dice que él habló, que él dijo, que él mandó, ordenó. Si Dios se queda callado, entonces ¿qué hubiera pasado? Pues según lo que nos está mostrando la Escritura, es que la autoridad se ejerce por medio de la palabra hablada. ¿Cómo se comunica usted en autoridad con sus hijos? Se queda mirándolos y todos los pensamientos se le revuelcan y ya tendría que tenga telepatía el hijo para que le lea los pensamientos, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Abrir la boca. Y si tenemos algún colaborador en un puesto que ocupemos, alguna tarea que hagamos, ¿qué tenemos que hacer? Hablar, expresar, hacernos entender, decirle qué es lo que se quiere. Y en este caso es hablar con autoridad. Y hablar con autoridad es mandar, es ordenar, es decretar que se cumpla, que se haga lo que tiene que hacerse. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Ya usted habló con Dios y Dios habló con usted. Ya Dios le ha comunicado a través de su palabra, sus textos, el Espíritu Santo. Ya usted está caminando, sigue caminando. ¿Quién va a hacer esto de ejercer la autoridad para que lo que Dios quiere suceda? ¿Quién lo va a hacer? Tiene que hacerlo usted y tenemos que hacerlo yo, tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. En todos los aspectos de la vida, en la casa, en lo que sea. Yo me acuerdo que mi mamá oraba hasta por la perrita cuando le daba su bobada, que le daba como un ataque, y oraba, ahí llegaba la perrita y reaccionaba otra vez y volvía a la vida a punta de oración de mi mamá. La resucitaba otra vez casi. Para las cosas más básicas, pero también para las cosas más trascendentales. Porque Dios hoy sigue con su mismo plan que tuvo desde el principio, una humanidad para gobernar a través de ellos, que tuviesen dominio. Y lo que nosotros hemos sido restaurados en Cristo es para tener autoridad, para tener gobierno unidos con Él. Por eso la oración es tan importante, pero luego viene la parte de la autoridad. Porque si uno mira Marcos 11:21, Marcos 11:21, el relato de la higuera, que Jesús va a ella buscando higos y no tenía. Hay tanto que decir de esa higuera, pero la parte que nos interesa aquí es que cuando no encuentra nada, Él simplemente la maldijo y le dijo: séquese y que nunca nadie coma fruto de ti. Y ya, y siguió de largo. Dio la palabra, dijo algo que en este caso uno lo vería como negativo. Pero lo que Dios quería realmente con esa parábola era mostrar la autoridad que Dios le ha dado a los seres humanos y que le ha dado a aquellos que están bajo su gobierno en Cristo Jesús. Porque mire, Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, o sea, maestro, la higuera que maldijiste, ¿qué pasó? Se marchitó y se murió. Eso de un día para otro. De ida la maldijo y de venida ya estaba seca. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, y ahí es donde viene el propósito de esa acción. Ahí donde tengan fe en Dios. Les digo la verdad, que esto es una expresión muy interesante, porque cuando Jesús decía mentiras, había necesidad que Él dijera: vea, verdadcita, pachuchito lindo. ¿Tenía Él que hacer algo así? No. Pero cuando Él dice
les digo la verdad, es porque está llamando la atención sobre un principio fundamental. Es decir, que aquí hay un principio básico. Y le está diciendo la verdad es ¿cuál? Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en su corazón. Y dice que no dudar, ¿dónde? En su corazón. El corazón en este caso se está refiriendo a la parte del alma. Y el alma tiene dos elementos vitales. El uno es la razón. Bueno, tres. El uno es la razón, la otra son las emociones y la otra es la voluntad. Pero para que la voluntad accione se necesita que la razón y que las emociones estén unidas. Porque lo que a veces sabemos y entendemos con la razón, cuando la emoción no está unida, el temor no nos deja actuar. Entonces, dé el paso. Dios lo va a cuidar. Sí, yo sé que Dios me cuida, pero dé el paso. Dios lo va a cuidar. Sí, yo sé que Dios me cuida. ¿Y por qué no da el paso? Porque me da miedo. Pero si usted sabe, porque una cosa es la razón o lo que llamas la inteligencia intelectual y otra cosa es la inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional en este momento se vuelve bruta. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Y cuando la razón dice que sí y la emoción dice que no, uno no da los pasos de confianza, se queda frenado. Entonces necesitamos inclusive que el Señor toque nuestras emociones. Por eso las emociones también siguen siendo tan importantes en el caminar con el Señor, porque tanto el entendimiento como la razón deben estar unidas, porque eso es lo que nos va a llevar a una fe y a una confianza completa. Amén. Y entonces el Señor les da la lección, les está diciendo que si ellos creen, cuando le digan a esa montaña, en este caso era una higuera, ahorita les habla de una montaña, de una situación diferente. Cuando le digan, debemos de estar seguros en nuestra mente y nuestras emociones que sucederá. Pero es cuando diga también, puede que lo crea y puede que lo tenga en emoción, está seguro, y si no abre la boca para decirlo, el abrir la boca y expresarlo tiene un impacto en este mundo espiritual. Por eso Dios mismo habló y mandó. Por eso Jesucristo todas las veces habló y ordenó. ¿Y qué nos dice a nosotros? Hablen, díganlo. No todo lo que se les ocurra, porque todo lo que ustedes digan no se les va a volver oro, así tampoco es. Es lo que usted en comunión con el Señor le expresó, lo que Él le dijo, lo que Él le enseñó, y de acuerdo a esa voluntad usted ahora es que sale a que se haga esa voluntad de Dios, y hay que hablar de lo que Dios dijo, no lo que se le ocurra a uno. No todas las ocurrencias y hasta bobadas y loqueras que se andan diciendo por ahí, no, porque sí tenemos esa autoridad y debemos ejercerla, pero no para decir cualquier cosa. Decir lo que Dios dijo, porque la única palabra que sale de la boca y hace aquello para lo cual fue dada es la palabra de Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es decir la palabra de Dios, la palabra que Dios nos dio, esa palabra que algunos llaman rema, que es la palabra precisa que Dios puso para una situación particular. Dios te la expresó, entonces péguese de esa palabra, es la palabra que Dios le está dando a usted. Con esa palabra abra su boca y declárelo, porque usted no está proclamando lo que se le ocurra, lo que se le antoja, usted está proclamando lo que Dios le ha dicho en la intimidad, lo que el Espíritu le ha comunicado, lo que Dios a través de su palabra le está mostrando. Pero ¿qué nos dice? Que hay que hablar. En Mateo 10:1 dice algo muy importante de lo que Jesús le entregó a sus discípulos. Yo creo que no todos los hijos de Dios son discípulos de Jesucristo. El hecho de ser hijos de Dios en Cristo no nos hace directamente discípulos. Deberíamos todos ser discípulos. Pero realmente un discípulo es el que sigue las pisadas de su maestro.
Y si Jesús tuvo una autoridad y la ejerció, ¿qué debe hacer un discípulo? Ejercer la autoridad. ¿Cómo la va a ejercer? Por medio de la palabra expresada, la palabra dada por Dios. Y dice Mateo 10:1, entonces Jesús, llamando a sus 12 discípulos, ¿les dio qué? Autoridad. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cómo se van a echar fuera los demonios? ¿Cómo se van a sanar las enfermedades? ¿Y cómo se van a curar las dolencias? Los hechiceros saben muchas cosas. Yo me he puesto a ver algunos programas por ahí de esta gente que según ellos sacan espíritus inmundos de las casas y todo, que hacen unos círculos y llevan unas máquinas y eso, hacen una cantidad de cosas. La Biblia a mí no me dice que me ponga a hacer círculos, ni que lleve alcohol, ni que le prenda candela, la Biblia me dice, declare la autoridad en el nombre de Jesús, hable la palabra que tiene que hablar. Por eso es que yo creo que nosotros los cristianos, entre menos elementos usemos, porque es que ahora, la otra yo decía lo que está pasando con estos grupos como Oración Fuerte al Espíritu Santo y como Pare de Sufrir y como el Ministerio Internacional de la Profecía, que tienen una cantidad de cosas donde mezclan cristianismo con santerismo, con espiritismo. Entonces ya según esto, para que las cosas se den, yo tengo que poner un vaso de agua. Bueno, aquí lo pongo porque yo me seco la garganta con nada, pero ustedes cuando acaben ponga, ¿cómo es que le dice? Ponga su vaso de agua sobre el televisor y cuando termina el culto no lo tomamos y entonces usted queda lleno del Espíritu. Eso es lo que dicen. Eso dicen esos brasileros, porque yo me sentaba a escucharlos. Usted no necesita ni un vaso de agua, necesita nada. Mire, es que ya ni siquiera, no, tranquilo hermano que llama, déjelo así nomás, tranquilo, llama. Ni siquiera el aceite, porque yo he visto cómo han vuelto fetiche el aceite. Yo he visto que la gente coge el aceite y lo vuelve un fetiche, como que si yo oro y no tengo el aceite para untar no pasa nada. Entonces, ¿quién es el que hace el trabajo? Un aceite que lo fabricaron en una empresa, que algunos vienen, no sé de qué matas que viene, si viene de oliva o si no viene de oliva, o si viene de María, que era de oliva o de María, no sé de dónde viene ese aceite. Yo tengo que tener cosas en la mano para que Dios actúe. No, si hay algo que Dios le entregó al ser humano para ejercer la autoridad, se llama la palabra hablada, la palabra expresada, la palabra proclamada. En eso sí. Pero entonces hay gente que muchas veces ni están seguros, ni tienen una convicción en una palabra, como que Dios todavía no les ha dicho nada, no están ni seguros si les habló o no les habló, pero si llevan aceite, ahí está la solución, si llevan aceite. Entonces, ¿quién va a hacer el trabajo? ¿El aceite? No, nos volvemos fetichistas. Los tiempos cada día están más difíciles y no nos deben de preocupar los tiempos difíciles. No nos deben llenar de angustia. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo Dios, como dice la Escritura, el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Padre de Jesucristo es nuestro mismo Padre Celestial. Y el mismo Dios que le proveyó allá al pueblo de Israel, el mismo Dios que sostuvo a Jesucristo en toda su obra para que la cumpliera a cabalidad y luego exaltarlo hasta lo sumo, el mismo Dios que llenó del valor a sus discípulos, el mismo Dios que ha sostenido su iglesia durante todos estos años, nos va a sostener, mis amados. El mismo Dios sigue obrando, pero Él necesita una iglesia no pasiva, esperando a que la cosa, no, Dios nos ha dicho, es que yo quiero trabajar con usted. Está bien que venga y ponga todo lo que está en su corazón, porque la Biblia claramente lo dice: por nada estéis ¿qué? Afanosos, sino que deben hacer que sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y súplica
Él dice que lo hagamos, pero cuando ya lo hacemos allí y estamos escuchando la voz de Dios, ¿qué te dice Dios? Yo quiero hacerlo a través de ¿quién? ¿A través de quién? A través de usted. Y entonces, ¿qué nos ha dado? Autoridad. Para eso nos restauró Jesucristo. Y la autoridad va respaldada con la persona del Espíritu Santo, que es el que ejerce el poder para que las cosas sean hechas. Y nosotros no tenemos que estar buscando más poder para que más poder. No, si el Espíritu Santo de Dios se mueve, está el poder que se necesita para lo que se requiera. Porque es que el Espíritu Santo no nos daba por poquiticos, por vaciaditas, ¿no? No, el Espíritu Santo ha venido para estar con nosotros y Él es poder de Dios para obrar en medio de nosotros. Por eso dijo el Señor que seríamos bautizados con Espíritu Santo y fuego para poder enfrentar lo que se viene. Iglesia, hermanos, yo sé que hemos sido muy pasivos. Yo he sido muy pasivo. Yo mismo he sido pasivo. Yo soy una persona que suelo mucho es estarme callado y meditar y meditar y meditar y estar allí como en ese diálogo. Pero Dios me dice a mí, muy lindo eso y está muy bien, pero salga de ahí a hacer lo que tiene que estar allá afuera también. No puedo quedarme solamente esperando, porque Dios ha determinado gobernar en esta tierra a través de usted, a través de mí, a través de sus hijos. El mundo en el que estamos, manejado por el príncipe de las tinieblas, esa humanidad funciona, y hay quienes saben funcionar muy bien con los poderes satánicos. Los hijos de Dios estamos llamados a ejercer la autoridad de Dios, a que el gobierno de Dios se haga real a través de nosotros. Entonces no podemos tener una actitud pasiva. Tenemos que ser hombres y mujeres que tenemos un tiempo con Dios, intimidad con Dios, hablarle, compartirle, vaciar nuestro corazón, porque Él lo quiere que sea. Él lo sabe todo, pero Él quiere que sea así. Y luego escucharle, escuchar a través de su palabra, escuchar a través del mover del Espíritu Santo de Dios, y de acuerdo a lo que nos diga, salgamos con la conciencia de esto. Dios lo va a hacer y lo va a hacer a través de mí. Dios está gobernando hoy y está gobernando a través de mí. Solo que yo he estado con las manos cruzadas y necesito que esto se vuelva realmente efectivo. Amén.